Hola, buenos días. En esta ocasión vamos a hablar acerca del embargo de cuentas bancarias como una de las opciones más accesibles que tenemos para lograr materializar la ejecución de nuestro deudor o bien para embargar precautoriamente bienes de su propiedad para el caso de que estemos en un juicio especial que inicie por requerimiento de pago y embargo, como bien lo son los juicios ejecutivos mercantiles. Recordemos para esto que la propia legislación nos establece el orden que debemos seguir para el embargo de bienes y también cuáles bienes son susceptibles de embargo y cuáles no lo son. Por ejemplo, el Código de Procedimientos Civiles, perdón, el Código Federal de Procedimientos Civiles establece específicamente en el artículo 434 que no es susceptible de embargo. Y una vez señalado ese listado, en el artículo 436 establece claramente el orden que debe guardarse para el secuestro o embargo de bienes, que son, en primer lugar, los bienes consignados como garantía de la obligación que se reclame. En segundo lugar, el dinero. En tercer lugar, los créditos realizables en el acto. También las alhajas, los frutos y rentas de toda especie, los bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores, los bienes raíces, los sueldos o pensiones, los derechos y los créditos no realizables en el acto. Por su parte, una disposición similar y a manera de ejemplo podemos encontrar en el artículo 2.190 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en el cual se establece cuáles son el orden de los bienes a embargar, pero también se establece claramente cuáles son los bienes no embargables en el artículo 2.189. Por su parte, en el Código de Comercio, en su artículo 1395, encontramos que el embargo de bienes seguirá el orden que ahí se menciona. En primer lugar están las mercancías, después los créditos de fácil y pronto cobro a satisfacción del actor. También los demás bienes muebles del demandado, los bienes inmuebles y las demás acciones y derechos que pueda tener el demandado. Entonces, como yo les comento, la facilidad y sencillez que implica el embargo de cuentas radica en que no se requieren hacer muchos trámites para lograr materializarlo. Obviamente, cada caso en particular es distinto y amerita uno o más pasos para poder formalizar y asegurar que efectivamente se realice el embargo de las cuentas bancarias. Pero en términos muy generales, como les comento desde el inicio, el embargo de cuentas bancarias representa una de las opciones más viables y sencillas por la que podemos optar al momento de proceder al embargo de bienes propiedad de nuestro deudor. También la Corte ha analizado el embargo de cuentas bancarias y ha llegado a la conclusión de que no constituye una pesquisa judicial y que además basta con que se haga de manera genérica para que pueda materializarse el embargo sin la necesidad de individualizar las cuentas señalando su número y o en su caso la institución crediticia a la que pertenecen. Esos temas han sido analizados y ya han sido superados. Y me permito leerles el siguiente criterio, el cual nos ilustra un poco acerca de la facilidad y sencillez con la que se puede realizar el embargo de cuentas bancarias y lo que representa para lograr finalmente el pago del monto de lo adeudado. Este criterio establece lo siguiente. Cuentas bancarias. Su embargo en la fase de ejecución de sentencia se perfecciona cuando el juez requiere la exhibición del numerario correspondiente y el dinero sale del patrimonio del ejecutado en cuanto el banco expida el billete de depósito. El embargo de cuentas bancarias es un acto que por la fácil realización del bien afectado solo depende de que se cumpla la condición de que el juez requiera a la institución de crédito a exhibir el numerario correspondiente a la cuenta bancaria embargada para que el banco proceda a entregar aquel y la liberación del billete de depósito. Esto por sí mismo implica que el dinero de dicha cuenta ya ha salido del patrimonio del cuentaviente, porque se ha documentado materialmente el medio de transferencia de esos recursos a disposición del juez. Así pues, la fase ejecutiva de sentencia atañe a la liquidación de un crédito reconocido en la sentencia definitiva. Su mayor o menor duración respecto de los pasos procedimentales a seguir difieren según la naturaleza de los bienes embargados, cuando el ejecutado no hace pago inmediato y voluntario de aquel. Pero en todos ellos se prevé un acto final, que es la satisfacción del crédito citado a través del remate o bien de la entrega de los bienes muebles de fácil realización, como lo es el dinero. Este último aspecto es fundamental
porque se parte del hecho de que la fase ejecutiva inicia ante la falta de cumplimiento voluntario por el vencido, en que se le requiere de pago y ante su falta se embargan bienes suficientes para hacer efectivo aquel. Se procede a su evaluación y remate respectivo, para que con el dinero habido se le cubra el importe del crédito o bien se le adjudique por remate. Cuando se embarga dinero o se está en los casos análogos como el embargo de una cuenta bancaria, se trata de un bien que puede entregarse inmediatamente al ejecutante, porque no hay ningún otro trámite que hacer más que la simple entrega a través del endoso del billete de depósito respectivo, que implica que el dinero ya salió del patrimonio del ejecutado a través de un acto del banco que se traduce en el cumplimiento de una orden judicial previamente emitida. Por tanto, en este caso, entregar inmediatamente el dinero a través, en su caso, del endoso del billete de depósito respectivo, supone un acto de traslado del dinero a favor del ejecutante, que se verifica con la puesta a su disposición. Pero el dinero salió del patrimonio del deudor desde que se embargó la cuenta bancaria en ejecución de sentencia y se materializó cuando la institución expidió y entregó el billete de depósito al juzgado, y la orden de entrega es solamente el acto necesario para que pueda endosarse el billete al ejecutante. Pero por virtud del embargo, el dinero ya no está en el patrimonio del deudor. Vean cómo este criterio nos ilustra la sencillez con que puede procederse al embargo de cuentas bancarias como forma de lograr la ejecución total del deudor. Sin embargo, pues la realidad es que muchas veces, aún localizando cuentas bancarias, estas no siempre tienen saldo o el saldo suficiente para lograr eh, la satisfacción total de las prestaciones a las que fue condenado a cubrir el deudor. Pero bueno, finalmente su sencillez radica en que es un trámite muy inmediato y únicamente debemos agotar los pasos necesarios para lograr que se logre el aseguramiento de la cuenta bancaria y que además se nos remita las cantidades que en su caso se hayan localizado en dichas cuentas bancarias. También me permito compartirles la respuesta a algunos cuestionamientos en relación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Recordemos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores será la encargada de supervisar a las instituciones crediticias del país, por lo cual, una vez que se embargó o se ordena el aseguramiento de una cuenta bancaria, por ejemplo, en un embargo precautorio, basta con que la autoridad requiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que ésta a su vez se voltee con el resto de instituciones crediticias y les ordene buscar cuentas bancarias a nombre del deudor que se esté señalando y que proceda al aseguramiento o al embargo total y posterior entrega de los saldos localizados para que los ponga a disposición del juzgador que lo está ordenando. Entonces, por ejemplo, miren, ¿cuál es la función de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la atención de requerimientos de las autoridades competentes? La función de la comisión radica en ser el canal de comunicación entre las autoridades requirentes y las entidades financieras supervisadas, verificando el cumplimiento de los ordenamientos legales aplicables para la atención de requerimientos cuyo principal objetivo es la salvaguarda de la secrecía financiera, por lo que no tiene facultad alguna para interpretar, ordenar o señalar la forma en que deberá cumplirse una resolución de autoridad, ni para establecer la prelación de créditos entre autoridades. En suma, la comisión no requiere la ejecución de actos diferentes a los que la autoridad le haya solicitado. Por otro lado, por ejemplo, ¿cómo es que se notifican los requerimientos de autoridad a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Existen dos vías de comunicación. La primera es a través del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad, SIARA por sus siglas, que permite enviar en línea o electrónicamente los requerimientos de manera segura a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Este es utilizado por las autoridades que han solicitado su incorporación a dicho sistema. Esta es una de las formas más sencillas porque basta el envío de un simple correo electrónico o una comunicación electrónica para hacerle saber a la Comisión Nacional Bancaria de Valores el requerimiento de la autoridad. Y la segunda forma de notificar los requerimientos a la comisión es directamente en la oficialía de partes de dicha comisión y ahí se entregan físicamente.
Ahora, ¿cómo se pueden notificar en la oficialía de partes los requerimientos de la autoridad? Ya sea de información genérica y documentación, pues lo puede hacer cualquier persona. Pero en el caso de aseguramiento o desbloqueo de cuentas, es necesario que se haga por conducto del actuario, quien previamente se debe de identificar plenamente, o bien por persona facultada por la propia autoridad. En este sentido, nosotros podemos solicitarle al juzgador que nos autorice dentro del oficio que se le remita a la comisión para que podamos presentarlo, nos lo reciban y nos sellen de recibido. Estas son las formas que existen. Ahora, ¿cómo puedo saber si un oficio que la autoridad remitió vía electrónica ya fue notificado? Esto es muy sencillo, pues se genera un acuse de recibo que contiene la cadena de verificación que emana del CIARA, es decir, del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad. Como ven, realmente es muy ágil este trámite. Obviamente debemos atender a cada caso en concreto, pero como puntos finales yo les recomiendo lo siguiente. En cualquier acto, negocio u operación jurídica que vayan a celebrar, por lo menos intenten recabar los datos más básicos de su deudor, como su nombre completo, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, RFC si es que tienen, CURP y dirección actual o una copia simple de la identificación oficial vigente que tengan. ¿Por qué? Porque de estos documentos o con estos datos nosotros se los podemos proporcionar al juez para que a su vez éste los haga del conocimiento de la comisión y a su vez las instituciones crediticias de manera más fácil y sencilla puedan localizar las cuentas a nombre de la persona que nos interesa. Recordemos que existen homonimias y puede que si nosotros no contamos con estos datos, afectemos derechos de terceros, por lo que es muy importante en ese sentido, por lo menos contar con esos datos mínimos para lograr una búsqueda efectiva de cuentas bancarias a nombre de nuestros deudores. De lo contrario, pues esto obstaculizará la búsqueda que nosotros hagamos. Pero bueno, espero que este video les haya servido y los ilustre un poco en el trámite que se sigue respecto del embargo de cuentas bancarias. Y por favor, sigan viendo los videos del canal. También les recuerdo que existe un video acerca del trámite del juicio ejecutivo mercantil que pueden localizar en YouTube. Y ahí se explica muy claramente cuál es el trámite que sigue este tipo de juicios, cuya característica principal es que inician con el requerimiento de pago y embargo en caso de que no se pague en el momento de la primera diligencia. Pero bueno, sin más, me despido de ustedes. Gracias.